O sea, una persona sin Cristo, o sea, no hay más que dos poderes en el mundo, dos energías, dos influencias sobre el ser humano, o vienen de Dios o vienen de Satanás. Tú no estás en ningún lugar neutral. Aquí no hay neutralidades. ¿Estás en el campo del enemigo o estás en el campo de Jesucristo? Digo, Jesucristo nadie puede desparramar, ¿verdad? El que desparrama no es conmigo. ¿Eres o no eres? Fue lo que decía Shakespeare en su famosa obra de Hamlet. ¿Ser o no ser? ¿To be o no to be? En el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, está la respuesta, Cristian. Dice la Biblia, Pablo en Efesios 2, y él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente, o sea, donde va el mundo, ahí vas tú también. Si no tienes a Cristo, donde va el mundo, ahí tú vas con ellos. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ahorita les digo la traducción, en los hijos de desobediencia. Esta palabra opera, si tienes ahí tu Biblia, apúntala, es la palabra energeo. De ahí viene la palabra energía. No veo que muchos apunten, pero bueno. Energía, energeo, ahí en Efesios 2:2. Esto significa que Satanás emite una energía negativa, diabólica, y el propósito principal es engañarte, o sea, que no puedas discernir entre el bien y entre el mal. Y qué interesante que así acabe la Biblia, que Satanás engaña al mundo entero. Otro versículo, 1 Juan 5:19, porque el mundo entero está bajo el maligno. Así que, por favor, tenemos que abrir los ojos, ¿verdad? Y darnos cuenta que no podemos decir, bueno, yo soy independiente, yo soy Dios, yo no le hago caso a nadie. No es cierto, no es cierto, no es cierto. En el momento que tú rechazas la muerte de Cristo y la obra de Dios y el amor de Dios en la cruz, estás en manos de una persona que te ha engañado. Y vas a seguir engañado o engañada hasta el momento que tú reacciones, te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo. Gracias. Aquí hay una pregunta de Diana que dice, buenas noches, pastor. ¿Qué opina de la situación tan complicada en varios estados de los Estados Unidos ante la falta de autoridad y los continuos saqueos a tiendas que quedan sin castigo? Bueno, hay detrás de todo esto en el mundo, veamos el engaño, ¿verdad? De la perspectiva política, hay una élite, o sea, un grupo que forman una organización, o se podría llamar el Club Bilderberg, o se podría llamar los Illuminati, o se podría llamar de muchas formas, pero es un grupo de personas multimillonarios que están tratando de robar la soberanía a las naciones, con el propósito de ellos dictar los protocolos y no los presidentes de cada nación. Y ahora que el presidente Biden en Estados Unidos ya están oyendo pasos en el techo, o sea, ellos, el gobierno actual del presidente Biden, los demócratas, de ninguna manera van a permitir que Donald Trump regrese a la presidencia. De ninguna manera. No lo van a permitir. Si lo logran hacer, los metería todos a la cárcel. Entonces saben que se acabó el Partido Demócrata, se acabaron Obama, y van a la cárcel todos ellos, el Fauci, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud la cambiarían completamente. Entonces ellos están tratando ahorita lo imposible por crear disturbios internos, para contestar tu pregunta concretamente y podamos entender qué está pasando. Disturbios internos lo están permitiendo y la policía no actúa. Entran y roban supermercados, llevan la comida, rompen los cristales, llevan relojes. ¿Por qué? Porque de esa manera van a justificar el uso militar y van a justificar el uso de la fuerza. Entonces todo esto está planeado precisamente para que cuando vengan las votaciones del año que entra, pues el país se encuentre en guerra, o si están provocando una guerra a propósito con Rusia, porque si hay guerra, se queda Biden, se quedan los demócratas y no hay cambio de gobierno. Entonces todo está planeado, todo lo que está pasando, nada es coincidencia. Sí, tío, buenas noches y buenas noches a todos. Muchas gracias por este tema tan interesante, ¿verdad? Para el cuerpo de Cristo. Aquí Marianela pregunta que si un creyente, un hijo de Dios, puede presentar personalidades histriónicas o paranoicas.
La pregunta. Esta pregunta. Bueno, acordémonos una cosa, un creyente en Cristo puede regresar a su antigua vida. No estamos hablando de perder la salvación. Estamos hablando, un creyente en Cristo puede volverse un adúltero, puede emborracharse, puede caer en drogas, puede matar un creyente en Cristo, porque separados de mí, dijo Jesucristo, nada podéis hacer. Y esto lo delinea Gálatas 5, 22 en adelante, como los pecados de la carne. Y se nos previene y se nos advierte que si nos separamos, el que crea que está firme, mire que no caiga. Y tenemos grandes ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De personas que caminaron con Dios y que se alejaron finalmente de Dios, que cayeron porque se creyeron que tenían una condición en la que ya no necesitaban leer la Biblia, ya no necesito ir a la iglesia, ya no necesito tener amigos cristianos, ya no necesito orar. Y cuando tú comienzas siendo cristiano realmente a alejarte de Dios, viene entonces la caída. Antes de la soberbia viene el engaño. Entonces Dios tiene que disciplinarte, Hebreos capítulo 12, porque Dios al que ama disciplina. Entonces cualquier cristiano puede caer en problemas. Yo conozco iglesias, ¿verdad? Me reservo el nombre, y los pastores también, que me han hablado y me han dicho, oye hermano, tenemos un problema endemoniado. Y es un cristiano que tiene aquí 3, 4 años en la iglesia y de repente se volvió loco. Andamos buscando un psicólogo, un psiquiatra para llevarlo. Les digo, por el amor de Dios, santa cachucha, ¿cómo es posible que estén buscando en la psicología y en la psiquiatría la ayuda cuando esta persona necesita ser primero confrontada con sus pecados para que se arrepienta, para sacarle los demonios? Porque si le sacamos los demonios y no se arrepiente, le regresan 7 peor. También, abuelo, mencionaste en la prédica, en una parte acerca de la psicología y de la psiquiatría, ¿verdad? Pues pregunta a un hermano si tú le aconsejarías a un creyente estudiar alguna de estas dos carreras. Sí, mi hermana Tere, ustedes la conocen, nuestra hermana Tere tiene doctorados en doctrina familiar, es psicóloga, y cuando una persona se mete a estudiar psicología, siendo cristiano lo puedes hacer porque ya tienes el filtro de la Biblia. O sea, la mejor psicología se encuentra en la Biblia, desde luego, ¿no? Y cuando un cristiano camina con Dios, puede tener el discernimiento, la facultad, el don del discernimiento para distinguir el problema de esa persona y cómo ayudar a esa persona. Porque siempre, 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 siempre el problema de una persona siempre será de raíz el pecado. El pecado de acciones que no has confesado en tu pasado, que no te has puesto de acuerdo con Dios, deudas que no has pagado en el pasado. Todos esos problemas nos alcanzan, dice la Biblia, tus pecados te alcanzarán. Entonces, si creemos que podemos vivir como nos dé la gana, burlándonos de Dios, nuestros pecados nos van a alcanzar. Entonces, si te metes a estudiar psicología, vas a tener el filtro de la Biblia, pero si eres una persona recién convertida, ten mucho cuidado, porque, voy a repetir, la psicología ahorita se divide en el psicoanálisis, en el conductismo de Jung y en la psicología transpersonal. Es en las 3 áreas que actualmente la psicología se ha dividido. Se continúa usando el psicoanálisis freudiano, pero vuelvo a repetir, tú como psicólogo, si te gradúas, no vas a traer a una persona a un psicoanálisis y acostarle en un sillón para decirle, cuéntame tu vida y voy a tratar de resolver, de acuerdo a tus problemas que tuviste en tu pasado, la medicina que te voy a dar. Ya sabes cuál es la medicina, que es Jesucristo. Entendiendo que, como dice en el Antiguo Testamento, que dice Dios a Moisés, ¿verdad? Yo soy el que soy. Aquí hay una pregunta que considero importante, porque es una niña que fue humillada en su colegio, y dice, Saraí, Venezuela, dice, buenas noches, bendiciones a todos. Mi pregunta es la siguiente: ¿quién creó a Dios? Sé que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero a mi hija la quisieron humillar hoy en el colegio y le hicieron esa pregunta, no supo responder. Le agradezco al doctor si tiene alguna respuesta bíblica. Gracias. Claro, bueno, físicamente no hay efecto sin una causa, ¿correcto? Entonces, todo lo que existe tiene que tener una causa. Esta pregunta deberían hacérselos a las personas que le hicieron. ¿Quién creó el universo? No te van a... Porque la nada, todo esto apunta, la nada no produce nada. Entonces, cuando alguien te trata de quién creó a Dios, si alguien hubiera creado a Dios, entonces Dios sería un ser causal. Dios es la única entidad, la única criatura en el universo que no tuvo una causa de ser como tú y como yo, porque entonces no sería considerado Dios, sería considerado una creación. Y otra vez, ¿y quién lo había creado? Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que contestar eso, ¿verdad? Si hubiera Dios sido creado, entonces hubiera sido una criatura como nosotros. El momento que es Dios, quiere decir que es un ser que no tuvo una causa de su existencia.
Sí, aquí nos hacen una pregunta relacionada con la posición de Charles Darwin, ¿verdad? En donde presentaba que el hombre venía del mono. ¿Qué tanto esta teoría ha afectado hoy en día dentro de la identidad del creyente y del no creyente en el mundo? Porque es una teoría que sigue siendo enseñada e influenciada, impactando la vida de muchas personas. Ha sido tan impactante, nos quedan dos preguntas. Ha sido tan impactante, David, que el director del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, es el hombre más influenciable actualmente en el mundo. Es el que dirige las reuniones en Davos, Suiza, cada año. Y se juntan todos los matemáticos, científicos, ateos, psiquiatras, psicólogos, estadistas, políticos, politólogos, etcétera, etcétera, para planear lo que van a hacer el año que entra. Repito, es una élite que están gobernando. Ahí está Mark Zuckerberg, ahí está Bill Gates, ahí está todos estos hombres. Y este hombre, Klaus Schwab, que es el director, tiene un consejero. Búsquenlo en el Google, se llama Noah, así como suena, con H al final, Noah Harari, con H al principio, Harari. Es un muchacho joven, no llega ni a los 50 años, judío, es judío. Y él acaba de declarar lo siguiente: bueno, desde el punto de vista que venimos de una amiba, tenemos que seguir evolucionando. El siglo pasado no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos actualmente. Todo esto lo dijo él, que se considera el hombre más brillante, consejero del Foro Económico Mundial. Y como venimos de las amibas, pues ahora tenemos la tecnología para poder evolucionar. Y esto fue lo que impulsó a Klaus Schwab, director del Foro Económico Mundial, a decir: vamos a crear una super raza actualmente a través de la tecnología y a través de la genética. O sea, qué increíble, ¿verdad? Que puedan estar tan locos, tan desubicados, tan engañados para seguir creyendo que venimos de la evolución. Y por eso no hay más ciego que el que no quiere ver. El problema no es un ciego que le pongas una lámpara o una luz, sino simplemente el que ha decidido no creer, no va a creer. Por eso Cristo, escúchenme esto, Cristo, Juan capítulo 11 del Evangelio de Juan, el más grande milagro que Cristo hizo, ¿cuál fue? Resucitar a alguien de entre los muertos, con público alrededor, a Lázaro. Y ese mismo día, léelo en Juan capítulo 11, el mismo día que Cristo hace el milagro más grande, digo, cualquiera se hubiera convertido ahí, ese día planearon matarlo. Nos damos cuenta, ¿no? Cómo la naturaleza humana tan engañada llega a un punto en el que el corazón se endurece, que aún con milagros no van a creer. Por eso la fe es por el oír, no es por ver. Amén. Una pregunta más, Alan. Sí, ¿la haces tú, Pau, o yo? Bueno, que hay una que está causando mucha controversia también en cuanto a los acuerdos de paz entre Israel y el mundo árabe. Se podría decir, dice Fred, que es el comienzo de la falsa paz del anticristo. No, 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 de ninguna manera. El siglo pasado había solamente dos naciones adheridas a un trato diplomático, político, comercial con Israel: Jordania y Egipto. Y no fue hasta la venida del expresidente Trump que pudo lograr Trump lo que ningún otro presidente ha logrado: que los Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos se unieran a un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Abraham. Y faltaba Arabia Saudita, que ha sido siempre el coco para poder, tanto de Estados Unidos como Israel, porque Arabia Saudita es la nación árabe más fuerte, más poderosa, más rica, más influenciable de toda la península arábica. Cuando vino la pandemia y vino la falta de combustible porque le comenzó a cerrar la llave Putin, el presidente Biden había hablado muy mal de Salmán, el jeque o el líder máximo de Arabia Saudita. Dijo que era un verdugo, que era un asesino, etcétera, etcétera. Y cometió el error de ir a visitarlo a Arabia Saudita, el presidente Biden, a pedirle: por favor, te ruego que produzcan más petróleo. Y el jeque Salmán le dijo, Mohammed Salmán: no voy a producir ni una gota más de petróleo. Me insultaste, casi me recuerdas a mi mamá. Pues sabes una cosa, que a ver cómo le hacen. No queremos nada con Estados Unidos. Pero ha pasado el tiempo, ya pasaron 2 años de esto,
cuando Arabia Saudita ve que muchas naciones árabes se están uniendo a Israel, e Irán hace un año y medio bombardeó uno de los pozos petroleros de Arabia Saudita y Estados Unidos no se metió. Entonces Arabia Saudita de alguna forma tiene temor de Irán y sabe que si se une a Israel, los judíos lo van a proteger. Y al presidente de Estados Unidos, Biden, le conviene que Arabia Saudita firme un tratado de paz con Israel porque el presidente Biden quiere un Estado palestino dentro de Israel. Y Arabia Saudita ha dicho lo siguiente, por eso va a ser imposible. Muy bien, la única forma en la que nosotros nos unamos con Israel en un pacto de paz y comercial, permitimos que sus aviones pasen arriba de nosotros, nada más, es si permiten un Estado palestino dentro de Israel. Cosa que Netanyahu, mientras esté como primer ministro, no lo va a permitir. De ahí entendemos la guerra contra él. Miles de manifestaciones en los últimos meses contra Netanyahu, que por su reforma judicial, que por aquí y por allá, mentiras, todo lo están promoviendo para quitar a Netanyahu de en medio, porque es el único que se opone para que haya un Estado palestino dentro de Israel. Entonces, mientras Netanyahu no acepte un Estado palestino dentro de Israel, Arabia Saudita nunca hará un tratado con Israel. Y los tratados que están haciendo, pues no son desde luego que los del anticristo. Los del anticristo es un tratado con Israel por 7 años. Y estos tratados han sido con otras naciones. Muchísimas gracias por todo, Pa, esta noche, y quisiéramos pedirte si nos despides en una oración, orando por todas las familias, y si alguien quiere conocer al Señor también en su corazón, en su vida, nos encantaría si nos despides con una oración. Cómo no, hermanos, oremos. Es un tiempo muy peligroso el que estamos viviendo, pero al mismo tiempo muy emocionante. Muy emocionante porque considero la generación que nos vamos a ir con el Señor en el rapto de la iglesia. Tal vez seamos nosotros la generación que no vamos a experimentar la muerte. Y si somos nosotros, benditos sean todos aquellos que tienen a Jesucristo como su Salvador y Señor. Te damos las gracias, Señor, por habernos llamado a ser tu familia, tus hijos, tus hijas, habernos derramado el Espíritu Santo en nuestro corazón para comenzar a ser libres del engaño, de este engaño que ha llevado a la raza humana al punto donde comenzó en el huerto del Edén, cuando Satanás le dijo a Eva, serán como dioses, y parecería después de casi 6,000 años de historia que el ser humano, por su engaño, sigue creyendo que podemos ser dioses, que no te necesitamos. Oh Dios, ayúdanos a ser lámpara, ayúdanos a no escondernos debajo de una mesa. Un alumno se esconde debajo, a alumbrar nuestro trabajo, nuestra escuela, con nuestra familia, a llamarnos al arrepentimiento, a mostrarles lo que has hecho en nuestras vidas y el amor tan grande en esa cruz que tú mostraste para que tu Hijo diera su vida en nuestro lugar. En esta noche, si alguno de ustedes que está escuchando este estudio aún no tiene la certeza de que si tú te mueres esta noche te vas al cielo, asegúrate en esta noche antes de dormir que tienes a Jesucristo. Y si no tienes a Jesucristo, dile, Señor mío, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón. Creo que en la cruz pagaste con tu sangre preciosa por ellos, que a los 3 días resucitaste de los muertos. Y te pido en este instante que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Gracias. Oremos unos por otros hoy más que nunca. Gracias, Pa. Que descanses. Te agradecemos mucho. Buenas noches.